Señor. Hoy quiero hablar sobre el tema que nos compete para esta mañana. Y hablar sobre Jesús es una de las cosas más importantes que debemos tener en la vida cristiana. Hablar de Jesús. Cuando dejamos de hablar de Jesús en la vida cristiana, estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra esencia. Porque realmente todo el pensamiento cristiano, toda la vida cristiana recae sobre la base que se llama Jesús. Jesús es la base de la vida cristiana. Sin Jesús no podríamos tener una vida de salvación y tampoco podríamos tener el privilegio de la redención. Por lo tanto, Jesús siempre es importante. Si usted necesita saber de alguien, ese alguien tiene que ser Jesús. Si usted necesita leer sobre alguien siempre en la Escritura, ese alguien debería ser siempre Jesús. Así que la Biblia nos regala 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios? 4, que hablan sobre la vida de Jesús. Y entonces tenemos que darle importancia a estos 4 libros. Y todos los pasajes que nos hablen sobre Jesús deben ser bienvenidos a nuestras lecturas. Amén. Bueno, hoy quiero hablar sobre esa redención. La redención que tenemos en Jesús y que sigue vigente para todos hoy. ¿Hace cuántos años murió Jesús? Bueno, según la lista, según los años, la historia, Jesús posiblemente murió hace más de 2000 años. Y Él en esa fecha entregó su vida y se ofreció como sacrificio por la salvación de cada uno de nosotros. Han pasado ya miles de años y esa muerte, esa crucifixión de Jesús en la cruz sigue vigente y sigue teniendo lo que necesitamos y lo que necesita el ser humano hoy, la salvación. Así que la muerte de Jesús es una muerte que tiene un efecto constante en la historia, en la vida de los seres humanos. No se limita solo a un momento específico. La muerte de Jesús tiene el suficiente poder para seguir salvando y redimiendo la vida de todos los seres humanos de la historia. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a recordar cómo esa muerte de Jesús sigue teniendo vigencia para salvar la vida de los hombres y mujeres hoy. Lucas capítulo 19, versículo 10. A partir de este pasaje iniciaremos nuestra reflexión de esta mañana. Lucas 19, versículo 10. Cuando lo tenga se pone de pie, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? Lea conmigo. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Quiero oírlo otra vez, todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede sentarse. Y de eso vamos a hablar. El Hijo del Hombre que vino y que todavía sigue salvando lo que está perdido, lo que anda todavía sin rumbo. Y hoy venimos para recordar esa verdad maravillosa que sostiene nuestra fe. Salvador del mundo. Ese es el punto de partida y nuestro principio fundamental hoy. Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén. No fue solo el Salvador de hace 2000 años. De ninguna manera.
no fue solo para los discípulos, para los judíos, para los gentiles de su momento, no, sino que fue también y es para la gente de hoy, la gente de aquí, que tiene vida hoy, que existe hoy, para la familia de hoy, para todos los que hoy estamos congregados aquí, para los que nos ven en nuestro canal de YouTube. Esa obra redentora de Jesús no ha perdido poder. Esa obra que renueva al ser humano sigue vigente y está disponible para todos nosotros, sin importar la edad, sin importar el pasado, sin importar la nacionalidad y tampoco la condición en la que estemos. Jesús sigue siendo el Salvador y ese es nuestro mensaje. Esa es la verdad bíblica. Ahora, Jesús, según el pasaje que estamos leyendo, San Lucas escribe desde el versículo 1 hasta el versículo 10 una pequeña historia. ¿Es la historia de quién? De Zaqueo, ¿sí? Ahí está la historia de Zaqueo. Y cuando Jesús tiene esa interacción con Zaqueo, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo demuestra y refleja cambios, hay cambios en la vida de Zaqueo. ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Bueno, Zaqueo dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿De qué manera? Cuadruplicado. Entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y entonces vienen las palabras maravillosas de Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús nos da la oportunidad de vida nueva, es porque estábamos perdidos. Si Jesús nos encuentra y nosotros nos encontramos por Él, es porque tenemos una nueva oportunidad de ser encontrados y de tener vida. Hemos leído en Gálatas, no recuerdo cuándo leímos en Gálatas, y la semana pasada, cuando Gálatas nos recuerda, tenemos una nueva vida, pero esa vida no se basa en los deseos, en la carnalidad, se basa en que somos libres para vivir en el propósito del Señor. Y a eso vino Jesús. Vino para darnos esa vida que necesitamos, esa vida nueva en Él. Y ese es el obrar de Jesús. Cuando Jesús dice: yo vengo para buscar, vengo para salvar. Jesús está siempre al tanto de salvar a los seres humanos y a los hombres. Y eso fue anunciado previamente. Jesús es el Salvador enviado por Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21. Vaya conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 1, versículo 21. Escuche usted lo que dice o lea conmigo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el principio, el propósito del nacimiento de Jesucristo fue claro. Desde el inicio del plan de salvación, el nacimiento de Jesús ha tenido el mismo propósito: salvar al mundo, salvar a su pueblo de sus pecados. Si usted es salvo de sus pecados, de la vida de pecado, es para que no regrese más a vivir a esa vida de pecado. Si usted es salvo
del pecado que nos aprisiona, porque el pecado aprisiona al mundo. El pecado tiene al mundo tomados, esclavizados, y mientras más estamos sumidos en el pecado, menos libertad tenemos para hacer lo que Dios decidió o nos llevó a hacer cuando Él nos formó. Y dice la Escritura que Jesús vino desde el inicio, era su propósito, salvar a su pueblo de sus pecados. El mundo está lleno de pecado, la sociedad está llena de pecado, el mundo está lleno de maldad. Y no estoy hablando de esas pequeñas mentiras que usted se echa en las mañanas, en la tarde, en la noche. No, de esas mentiritas chiquitas o como usted les llama, mentiras blancas. No, el pecado abunda en el mundo, en la maldad, en la injusticia, en la violencia y tantas cosas que vemos en la vida de los seres humanos. El mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de transgresión, y ese pecado esclaviza al ser humano. Ese pecado hace al hombre un esclavo que no puede tener libertad para vivir en la paz y en la fortaleza que Jesús ha prometido. Pero Jesús, desde el inicio, desde que fue enviado, tenía un propósito, y lo dice Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito del Señor, salvarnos del pecado. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos, mejor voy a retractarme del libro, pero el apóstol Pablo nos dice: perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Y nosotros decimos: no hay que perseverar en el pecado para que miremos abundar la gracia del Señor. No, si usted es salvo para vivir en libertad, en el propósito del Señor. Si usted es salvo para vivir en el propósito divino que el Señor ha establecido para nosotros, sus hijos. No vino a fundar una religión. Jesús no vino para decir: yo voy a fundar una religión. No, Él vino tampoco a ser un político social. Jesús no vino para decir: yo voy a ser un gobernador y voy a regir con leyes aquí. No, Jesús vino para salvar al mundo. Y esa necesidad de ser salvos sigue vigente en la vida de los seres humanos hoy. El pecado sigue esclavizando vidas, pero Jesús sigue liberando. Jesús sigue perdonando. Si alguna vez usted se ha sentido sucio, se ha sentido lejos del Señor o se ha sentido indigno, Jesús vino precisamente por eso, porque el pecado degrada el valor de los seres humanos, porque el pecado hace insignificantes o los hace sentir de una manera muy baja, con un valor muy pobre al ser humano. Pero Jesús vino para dar redención, para salvar y para levantar. No significa que seamos perfectos, significa que Él nos ama y quiere salvarnos. Significa que Él está fijado en nosotros y quiere liberarnos. Lo otro que tenemos que recordar es que la obra de Jesús sigue vigente para todos hoy. Sigue en pie para todos hoy. Mire qué dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice la Escritura? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Se trata de Jesús. La cruz fue
posiblemente un evento que sucedió hace un tiempo atrás, pero el efecto de lo que sucedió en la cruz sigue vigente para la fecha de hoy. Fue un sacrificio que no tiene una limitación de tiempo para afectar la vida del ser humano. Es un sacrificio eterno que puede y sigue teniendo el poder redentor. La sangre de Cristo sigue perdonando, sigue limpiando y sigue restaurando a los hombres y a las mujeres hoy. La sangre de Jesús sigue siendo como esa fuente que no se seca nunca, que no se termina nunca. Y mucha gente ha venido para poder ser salvo, ser libre y ser redimido en esa sangre preciosa. Y si hay alguien en medio de nosotros hoy que aún no ha sufrido los efectos positivos de esta sangre de Jesús vertida en la cruz, hoy puede ser un día especial. Y hoy puede ser una oportunidad para que usted pueda ser parte de este tiempo maravilloso. Jesús dice, este vino representa mi sangre. Esta copa representa la sangre mía que ustedes van a beber y representa que yo los limpio. Tal vez alguien ha vivido pensando que el pecado es demasiado. A veces alguien ha vivido pensando que tal vez la maldad y sus acciones han sido tan extremas que no tienen una forma de ser quitadas. Que tal vez la historia de vida, que su historia personal ha sido tan llena de errores que no puede ser limpiada por nadie, pero se equivoca. Está muy equivocado. Jesús no ha dejado de salvar. Jesús sigue salvando, sigue perdonando y su gracia está disponible para usted esta mañana. Por último, quiero decir que la salvación es para todos. Romanos 10:13. Vaya conmigo a Romanos 10:13. Romanos 10:13. Estoy en 1 de Corintios. Aquí está. Leemos la escritura y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación en Cristo no es exclusiva, no es para un grupo pequeño, no es solo para religiosos, no es solo para los buenos, es para todos. Es para el joven confundido que no sabe cómo va a ser su vida en el futuro. Es para el joven que está luchando y que está buscando poder progresar en la vida y que ante tantas cosas que hay a su alrededor, a veces se confunde, a veces tiene dudas sobre lo que cree, sobre lo que piensa y sobre lo que le han enseñado. El joven confundido tiene acceso a la libertad y a la salvación que Cristo da. Es para el adulto cansado, el adulto que ha vivido tantos años y que le duele el cuerpo físicamente, pero también le duele el alma de todas las decisiones, de todas las circunstancias que ha vivido, de todas esas cosas que a veces quiere cambiar y quizás retornar en el pasado para decir, quisiera cambiar esto de mi vida. El adulto puede vivir cansado
por todas aquellas cosas y los trajines que la vida le ha representado. Puede vivir en algún momento cansado porque tiene que resolver constantemente circunstancias y situaciones, o porque simplemente le ha tocado que tomar decisiones que no le han traído cosas positivas en la vida. Y llegamos cansados un momento y queremos encontrar descanso a nuestro corazón. Queremos encontrar paz a nuestro corazón. Queremos encontrar en nuestra mente algo que nos apacigüe. En el ayuno con las hermanas hemos estado leyendo Primera de Pedro. Y uno de los últimos versículos que nos habló o que leímos, nos habló de la conciencia. La conciencia, esa voz que no deja de hablar todos los días. La conciencia, esa voz que repite cosa una tras otra todos los días. Y esa conciencia que nosotros quisiéramos silenciar, pero todo el tiempo está hablando. Tal vez a algunos les está hablando hoy. Cuando usted está cocinando, le dice, acordate que tenés esto por allá. Se te va a quemar. Y está hablando la conciencia. Hay una vocecita que todo el día nos habla. Cuando vamos a dormir nos está diciendo, se te olvidó hacer aquello, se te olvidó hacer lo otro, no hiciste aquí, ahí te acordás que mañana acá, que esto y lo otro. Y la conciencia está hablando y no se calla. Y cuando estamos dormidos, de repente nos empieza a hablar de otra manera y nos pone otras imágenes en nuestra mente y vivimos de esa manera. Dios te bendiga, muchas gracias. La conciencia. Pero el Señor nos habla y nos dice, para que ustedes tengan limpia su conciencia. Tal vez alguien está cansado de que la conciencia le recuerde solo cosas desastrosas. Tal vez alguien está cansado de que la conciencia solo hable cosas negativas y nunca le pueda decir algo bueno. Tal vez alguien está cansado que la conciencia todos los días repita lo mismo. Y entonces la Escritura nos dice, tengan limpia su conciencia. ¿Y cómo se limpia la conciencia? Bueno, en primer lugar, el Señor que nos perdona. Si la conciencia nos recuerda el pecado del ayer, nos recuerda el pecado de hoy y está martillándonos con los errores de la vida, el Señor puede cambiar esa voz que nos acusa por la voz del perdón y que nos da salvación y paz. Sí. Y si su conciencia está martillándolo por lo que usted hizo con el vecino o por lo que pasó con la vecina, pues la forma de silenciar la conciencia es resolviendo con la vecina o con el vecino. Hay cosas que el Señor puede silenciar en nuestra mente, pero hay cosas que solo se pueden silenciar después de pedir perdón al Señor y luego ir a donde corresponde. Así que si usted está sufriendo porque la conciencia le acusa por otros asuntos que tienen que ver por alguien que está a su lado, solo vaya, reconozca y haga que su conciencia cambie las palabras por palabras de bien. La conciencia puede estar repitiéndonos, ¿qué paliza le diste a tu esposa hoy? Y así puedes estar tranquilo. Y así puedes estar sentado en la iglesia con eso que hiciste. Y usted viene y dice, Señor, perdóname por la paliza que le di a mi esposa. Y el Señor le dice, te perdono, mijito. Pero la conciencia dice, pero esa estuvo, eso sí que estuvo fuerte. Sí,
porque tiene que ir con su esposa y decirle, perdóname. Y hasta ahí la conciencia le va a decir, la conciencia va a enmudecer. Tienen que aprender a ver que el Señor sigue perdonando, pero necesitamos tener esas acciones en la vida. El pecado, entonces, Satanás aprovecha nuestra vida de pecado para molestarnos constantemente y para cansarnos. Pero Jesús vino para liberarnos. Está la salvación para el anciano solitario, el anciano que piensa que ya no hay nadie en la vida, el anciano que tal vez está pensando todos los días, no tengo a nadie alrededor de mí, estoy solo, ¿para qué me sirve esta vida? Jesús también le da salvación. Y para el niño que empieza a entender, también es la salvación. Para el niño que empieza a crecer y que su entendimiento se va desarrollando, también Jesús tiene salvación para él. Mis queridos hermanos, alguien se preguntará hoy, pastor, pero la mayoría aquí ya aceptamos a Jesús. Casi todos los que estamos aquí ya hemos pedido perdón al Señor y ya somos libres del pecado, ya somos libres de todo esto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención de hablar de este tema? Bueno, número 1, porque estamos en un domingo especial donde recordamos esa muerte de Jesús. Número 2, porque es importante también resaltar la obra de Jesús. Pero lo más importante es que usted no olvide que el mensaje principal del Evangelio es: Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados. Y a eso le acompaña que este mensaje de que Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados no debe quedar encerrado en 4 paredes. Este mensaje tiene como objetivo de que usted siga proclamando. Si Jesús salva a todos, debemos hablarles a todos de esa salvación que Él nos da. Si Jesús sigue redimiendo, sigue salvando y su muerte en la cruz sigue teniendo el poder para salvar al hombre hoy, tenemos que seguir predicando esta noticia que le anuncia al mundo que puede ser libre. Por eso les digo que en su casa, en su familia, prediquen a Jesús, hablen de Jesús, sigan hablando de la salvación que da Jesús, hablen con su testimonio, hablen con sus acciones, hablen con su boca, refiriendo que el mensaje de salvación sigue vigente para hoy. Sea usted un modelo de aquel hombre o aquella mujer que fue salvo. Si usted lleva una doble vida, si usted lleva una vida oculta que le impide ser solvente, a veces no queremos hablar del mensaje del Señor, porque cuando llegamos con el familiar a decirle, mira, el Señor te ama, el Señor te quiere salvar, no nos animamos a hacerlo, no nos animamos a hablarle, porque inmediatamente hay un reproche. ¿Cuál es el reproche? Como que si no recordaras quién sos vos en esta casa. Como que si no supiéramos lo que haces a escondidas. Y entonces, cuando nosotros estamos en situaciones de una doble vida, definitivamente es muy difícil hablar de la salvación a otra persona. Cuando nosotros no nos sentimos verdaderamente plenos en el Señor, va a ser difícil poder hablarle a alguien más de la salvación que da el Señor.
Por eso, hoy lo invito a que si usted tiene cosas por ahí que le impiden poder hablar de este evangelio a otro, que se desprenda de ellos, que deje que el Señor haga esa obra liberadora totalmente en su corazón y en su mente, para que ese mensaje se siga extendiendo y se siga expandiendo. Sea usted un predicador del evangelio en su casa. Sea usted un predicador del evangelio con sus hijos que no están conversos. Sea usted un predicador del evangelio con sus padres, con los tíos, con los primos que todavía no conocen al Señor. Pero predique del evangelio en su casa. Predique del evangelio en el instituto, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Manténgase firme en su fe. No ceda a aquellas corrientes que vienen y que quieren envolvernos y que nos quieren desviar de nuestras convicciones de creer en Dios. Sigamos siendo hombres y mujeres que no importan el lugar y las circunstancias en las que están, que entiendan y permanezcan que Jesús es su Salvador. Sí, estudiar es muy bueno. Estudiar es de lo mejor que puede haber. Y mientras usted va creciendo, más se va dando cuenta de ¿por qué no estudié más? Estudiar es importante, prepararse es importante. Y hay que llegar hasta donde nos dé la fuerza económica y las capacidades también. Pero estudiar no significa que debamos abandonar nuestra fe en Jesús. Sí. Crecer en la empresa es muy bueno. Me alegro. Y cada vez que alguien me cuenta, pastor, me ascendieron. Ahora soy más importante en mi trabajo. Ahora mando más en mi trabajo. Yo le digo, qué bueno, hermano. Mande bien, oye. Sí. Haga bien su trabajo, supervise bien, dirija bien al equipo, haga bien su trabajo con la gente, pero no olvide, Jesús sigue salvando. No debemos confundirnos en la vida y pensar que nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo empresarial. Yo siempre hablo y me gustaría ver que esta iglesia tenga muchos empresarios. Que nuestros jóvenes que van creciendo y preparándose vayan fundando sus propias empresas, vayan teniendo sus propios negocios y levantándose en el nombre del Señor. Pero el crecimiento personal, el crecimiento académico, el crecimiento empresarial y cualquier crecimiento que tengamos en la vida no debe hacernos olvidar que siempre un día necesitamos de la salvación en Cristo Jesús. No se confunda. Siempre nuestra vida cristiana debe estar vigente y debe alinearse a los principios en la salvación en Jesús. Entonces no hay que abandonar la fe, hay que predicar la fe. En algún lugar alguien necesita que se le hable de Jesús. En algún lugar alguien necesita escuchar que alguien le diga, yo creo en Jesús y tú también puedes creer en Jesús. En algún lugar del mundo, de Guatemala, de una universidad, de una empresa, de una familia, alguien necesita escuchar el testimonio de un hijo de Dios que le diga, Jesús me salvó, Jesús me redimió y también te puede redimir a ti, también te puede salvar a ti. Somos mensajeros del Evangelio de Jesús. No esconda su fe. No niegue su fe.
Pastores, que en la empresa donde estoy, en el trabajo, yo no puedo, pastor. Yo no puedo ser cristiano ahí porque no me dejan orar, no me dejan cantar. No, la vida cristiana se refleja más que eso. No mienta, no robe, sea prudente, sea del buen hablar. Y usted será el raro de la empresa. Será el raro de la universidad. Y le van a preguntar, ¿y usted qué? ¿Qué de qué? Usted es raro. Se comporta raro. Me comporto raro porque soy hijo de Dios. Sí, porque para el mundo de hoy, que está de cabeza, decir la verdad es ser raro. Porque el mundo de hoy, hablar correctamente, evitar hablar vulgaridades de forma soez, es ser raro. Sí. No abrazar ideas consumistas, no abrazar ideas de libertinaje, es ser raro. Usted es extraño, sí. Es aburrido y no sale a fiestas. ¿Y cómo disfruta la vida? Siempre habrá alguien que necesitará que le hablemos del Evangelio. Sí. Así que mantenga firme su fe. No diciéndole a todo mundo, yo soy cristiano, fíjese que yo soy cristiano. No. Viva como un hijo de Dios. Y la gente se preguntará, ¿quién es este hombre que vive de forma tan rara entre nosotros? Concluyo. Jesús es más que una figura histórica. Jesús no solo es un hombre que aparece en la Biblia y que es historia para nosotros. Es más que un símbolo religioso que solo decir Jesús nos representa. Él es el Salvador vivo y es eterno, cuya obra está vigente y sigue haciendo y sigue teniendo efecto para todo aquel que la abrace hoy. Alguien puede recibir a Jesús hoy. Alguien puede regresar a Jesús hoy. Alguien puede salir de aquí hoy y predicar de Jesús a alguien que lo necesita. Entonces, tenemos que decir que cada día que pasa es un día de salvación. Cada día que avanza, lunes a domingo, es un día de salvación. Cada día que pasa es un día para creer en Jesús. Y cada día que avanza también es un día para predicar a Jesús. Si usted ya aceptó a Jesús, gloria a Dios. Si usted no ha aceptado a Jesús, hoy es una mañana para creer en esa salvación. Y si usted ya vive en Jesús, también hoy es un día adecuado para predicar a Jesús, a ese Jesús que nos ha redimido. Póngase de pie. Inagotable, admirable manantial de aguas